y la Unión Europea han apoyado siempre la prevalencia del Estado de Derecho en Guatemala y el buen funcionamiento de las instituciones, y por lo tanto España se congratula especialmente de que finalmente haya podido ser investido como presidente, haya podido tomar posesión. Y además también esta primera visita suya a España es importante en todos los sectores. Las relaciones entre los dos países son muy profundas, cubren todos los ámbitos y España estará al lado de Guatemala, al lado de la nueva administración, para abordar los grandes desafíos que tiene por delante. Desafíos en el plano político, en el plano también del funcionamiento de las instituciones, como se ha visto, también en el plano económico. Y sin duda alguna es un momento de esperanza para el pueblo guatemalteco, para los amigos de Guatemala, pero a la vez un momento muy complicado. Quiero decir que la Casa Guatemala ocupa un lugar destacado en la programación de la Casa de América, como no podría ser de otra manera, un país tan importante en la región. Aquí la viceministra y antigua embajadora puede dar fe de ello. Y hemos tenido en todas las actividades en las cuales tratamos sobre asuntos estratégicos para la región, escuchamos la voz de Guatemala, y además hemos tenido también bastantes actividades específicas con presencia guatemalteca. Por citar solo un ejemplo, en el plano político, en el año 2001 tuvimos otra tribuna F con el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala. Y además también en la programación cultural, con frecuencia recibimos a escritores guatemaltecos, como por ejemplo en las últimas semanas, por aquí han pasado Rodrigo Rey Rosa, Eduardo Alfón, un poco antes tuvimos también al cineasta Jairo Bustamante. Estimada audiencia, muy buenos días, es un gusto saludarles desde la señal de Guatemala TV. Bienvenidos a una transmisión más que les compartimos a ustedes desde España, donde el presidente constitucional de la República, Bernardo Arévalo, participa en un programa denominado Casa de América, en donde en este momento Luis Prados, director de programación de Casa de América, está dándole la bienvenida a nuestro presidente. Estamos con ustedes llevándoles imágenes en vivo y en directo. Sean bienvenidos a esta transmisión. Palabras sobre el currículum del presidente. Él fue diputado en el Congreso de la República de Guatemala y secretario general del Movimiento Semilla. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Utrecht, licenciado en Sociología por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha dirigido varias iniciativas y programas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e Interpeace, siempre en el ámbito de la transformación estatal y la estabilidad y la consolidación de la paz. Fue director adjunto para la investigación y desarrollo de Interpeace entre 2011 y 2013. Entre 2005 y 2011 fue director de la Unidad de Programas Conjunto de Organización de Naciones Unidas e Interpeace. Ha sido también responsable de Interpeace para América Latina. Entre 1996 y 1998 participó en la gestión del consenso posconflicto tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Ha servido en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante más de 12 años, desempeñando diversos cargos y, entre otros, el de embajador en España entre 1995 y 1996. Es autor de varios libros, el primero de los cuales, nos comentaba ahora, presentó aquí, en la Casa de América, sobre arenas movedizas, un título muy sugerente que, sin duda alguna, se puede aplicar a la situación actual en muchos ámbitos de la política internacional y también quizás de la política de algunos de los países de la región. Y además es miembro de la Comisión Internacional para la Paz Inclusiva, iniciativa global que busca redefinir las estrategias de construcción de paz a nivel mundial. Sin más, muchas gracias y paso la palabra ahora al presidente de EFE para que comience la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de América. Muchas gracias, Luis. Presidente Bernardo Arévalo, un placer que pueda la agencia EFE, tan importante en el mundo y especialmente en el mundo latinoamericano, entrevistarle en una fase tan temprana de su mandato. Gracias de verdad. No, es un gusto estar con ustedes y más en este espléndido recinto que
es casa para todos los latinoamericanos en Madrid. Fue el lugar en el que en el 92 se celebró una primera cumbre iberoamericana y, como nos recordaban, usted mismo estuvo aquí presentando en el 98 quizá su libro sobre arenas movedizas. ¿Qué resonancia, qué pasado le trae el estar ahora aquí precisamente con esos antecedentes? Bueno, me estaba acordando cuando estaba bajando y entrando al edificio del momento. Era mi primer libro. Yo acababa de dejarla, bueno, un par de años había dejado ya la embajada en Madrid. Había estado en algún panel acá alrededor del tema del proceso de paz, pero ya estaba yo fuera de la función pública y era una primera obra tratando de entender los procesos de transición del autoritarismo a la democracia y de la guerra a la paz en mi país. Y estaba reflexionando ahorita cuando veníamos cómo en este momento es una segunda y distinta etapa de transición en la medida en que estamos volviendo a buscar la democracia y la paz, pero huyendo esta vez de una configuración distinta, de una configuración autoritaria. Siempre se basan los libros posiblemente en la experiencia propia y usted habla de esos tránsitos que su país vivió y vivió precisamente en la figura de su padre, Juan José Arévalo, presidente de Guatemala, después de una transición de una junta militar a la democracia. ¿Qué hay de aquel espíritu de su propio padre en su mandato y en su destino político? Bueno, en primer lugar, inspiración y compromiso. Mi padre, Juan José Arévalo, fue el primer presidente electo democráticamente de mi país, el primero que entregó además el poder a otro presidente democráticamente electo, un estadista con un compromiso profundo por los principios de la democracia y de la justicia social. Y aunque los programas de los mediados de la década del siglo XX y el programa político de comienzos del siglo XXI son muy distintos en términos de realidad, contexto, problemas, los principios siguen siendo los mismos. El compromiso con las instituciones democráticas, el compromiso con un sistema que brinde justicia social a todas las personas y a todos los miembros de la sociedad y la convicción de que las transformaciones tenemos que construirlas los ciudadanos por medio del ejercicio responsable y pacífico de nuestros derechos. Usted lleva un mes y apenas una semana al frente del país, tras la jura del día 14 de enero, que es el día que constitucionalmente los presidentes toman posesión en Guatemala. Pero ese día fue un día muy especial. ¿Estuvo cerca Guatemala de descarrilar en aquella jornada? Yo siempre tuve la confianza de que no iba a pasar, pero es cierto que los intentos de encontrar inclusive en el último minuto una fórmula para evitar que la transición de poder tuviera lugar, causaron mucha inquietud y mucha inestabilidad. Al final, el retraso en la toma de posesión fue de muchísimas horas, de muchas horas, horas que quienes estaban esperando en el Teatro Nacional, los invitados internacionales, Su Majestad el Rey Felipe, soportaron un poco viendo, siendo testigos de un proceso en donde lo que estaban viendo era la determinación de un pueblo de no dejarse robar su democracia. Fue agitado, pero finalmente prevaleció lo que nosotros hemos tenido confianza desde el comienzo de la carrera electoral, y es la determinación de la sociedad guatemalteca de librarse de este abrazo asfixiante de una corrupción que ya había empezado a erosionar las bases mismas del desarrollo económico, político y social. Posiblemente esa presencia internacional, más allá del protocolo, tuvo una importancia real en aquella jornada, porque fueron más de 9 horas sin saber efectivamente cómo iba a decantarse el día de la jura, ¿no? El rey, como usted menciona, el rey de España estaba allí, pero esa presencia internacional que verificó, que certificó la transición de poder,
en Guatemala fue la garantía precisamente de que se produjera. ¿Qué importancia le da? No únicamente en ese momento, de hecho, esta combinación entre un acompañamiento continuo y activo por parte de la comunidad internacional y un trabajo y una determinación de la sociedad guatemalteca que genera consensos internos, fue la clave que nos permitió salir de esa crisis política desde el momento mismo de las elecciones. Nosotros tuvimos misiones electorales de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea. Estas fueron muy importantes para constatar que las elecciones efectivamente fueron limpias y transparentes, y a eso siguió un acompañamiento que fue sumamente importante cuando se intentaba desde el poder criminalizar a los actores políticos, perseguir, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral y entablar una persecución espuria por la vía legal, que lo que buscaba era burlar la voluntad política ejercida libremente en las aulas. Y fue la combinación del apoyo internacional de pared a pared, en el que España jugó un papel muy importante en el marco de la Unión Europea, y una participación ciudadana sumamente activa que se volcó a las calles, lo que finalmente logró remontar los intentos que hacía una élite un grupo político criminal que se había apropiado y atrincherado en las instituciones de justicia del país. ¿Usted denominaría aquella jornada, lo que ocurrió desde el interior de las propias instituciones, tomadas en su modo de ver de manera legítima, como un golpe de Estado, un golpe institucional? Sí, totalmente. De hecho, nosotros lo describimos como un golpe de Estado en cámara lenta. Y identificamos claramente, el golpe de Estado es al final un acto político mediante el cual las instituciones interrumpen el proceso democrático para burlar a los ciudadanos y para imponer la voluntad política de algún grupo. En el siglo XX estábamos acostumbrados a pensar, y ahí cuando empezó el análisis político se configuró el golpe de Estado alrededor de la idea de un proceso corto, conducido generalmente alrededor de instituciones de seguridad, de ejércitos o policías, que se alcanzaba en pocos días y de manera contundente. Los golpes de Estado del siglo XXI no los conducen las instituciones de seguridad, los hacen abogados, jueces y diputados, y no se hacen de la noche a la mañana, se hacen de manera progresiva por este proceso de judicialización de la política, de persecución espuria. Los Estados Unidos ahora han acuñado el término de lawfare, mediante el cual hay una utilización de la justicia y de las instituciones de la justicia, que son instituciones de la democracia, para subvertir el orden democrático mismo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en mi país. De hecho, la fiscal nombrada por el presidente saliente, Jean Mattei, es posiblemente uno de los exponentes más claros de la obstaculización institucional. ¿Qué tiene que decirnos hoy en esta tribuna sobre el papel de la fiscal y cómo va a continuar en el futuro su convivencia con ese puesto? Bueno, el papel de la fiscal ha quedado más que claro, nacional e internacionalmente. Es una persona proscrita internacionalmente, ha sido sancionada por los Estados Unidos, por la Unión Europea, por Canadá, y es una persona que precisamente lo que hizo fue servir de instrumento a estas élites para conducir este intento de subvertir el orden electoral por medio de una judicialización espuria. Por razones del orden constitucional, gracias a una reforma que se hizo hace 5 años o poco más, es imposible, el presidente de la República no puede remover al fiscal general. Y eso obliga en este momento a una convivencia entre la fiscal, que fue representante y gestor
actor central de ese proceso con el Ejecutivo actual. Nosotros estamos viendo y analizando cuáles son los mecanismos legales que nos permitirían resolver esta situación. ¿Cuál fue la justificación de esa reforma legal? Imagino que se encaminaría en el terreno de la división de poderes o el respeto a otras instituciones. Yo creo que ese es un buen ejemplo de los cuidados que todos los países tenemos que tener con las reformas de la legislación ad hoc, que solo miran la medida en que una reforma va a afectar un problema en un momento determinado y no el efecto que pueden tener sobre el tiempo. En el caso de estas reformas, su origen se encontraba precisamente en que en ese momento desde el Ministerio Público se estaba conduciendo esfuerzos de lucha contra la corrupción y existía temor de que estos esfuerzos, que eran encabezados por la fiscal general de ese momento, pudieran ser obstaculizados desde el Ejecutivo por alguna medida de remoción. Se fomentó entonces una reforma de la ley que regula al Ministerio Público y se blindó esta figura de la posibilidad de una remoción directa, salvo casos extremos que es casi imposible configurar. Y bueno, ese es el origen en momentos en donde nadie podía prever que iba a suceder una inversión dentro del juego político y que iba a resultar posteriormente donde iba a haber un ejecutivo que iba a estar luchando por la transparencia y contra la corrupción como ahora, y que lo que iba a quedar a cargo del Ministerio Público han sido los baluartes de ese sistema de corrupción que cuyos rescoldos quedan en ese momento dentro de esa institución. Diría, presidente, que en todo caso la fiscal Porras tiene su tiempo contado al frente de la Fiscalía. Mire, yo no puedo decir si tiene el tiempo contado o no, porque no está en mis manos el tomar una decisión. Será por conductos legales y corresponderá a las Cortes del país definir en qué medida o hasta cuándo puede ella quedarse. Nosotros no estamos satisfechos con su permanencia, eso es cierto. El movimiento Semilla, sobre el que usted ha cabalgado hacia la presidencia, Semilla es un movimiento socialdemócrata. Usted es un presidente socialdemócrata dentro de la amplia familia del progresismo mundial. ¿Cómo lo ve en términos mundiales precisamente el retroceso, y aparentemente también en Europa se está dando, de la socialdemocracia frente a fuerzas conservadoras, cuando no ultraconservadoras? Yo diría que voy a plantear antes del problema de la socialdemocracia un problema tal vez más general, que es el problema de la democracia. Lo que estamos viendo es un momento en el mundo, en el sistema internacional, donde la democracia está haciendo agua en distintos lugares de distintas maneras. Creo que una de las razones por las cuales está haciendo agua la democracia alrededor del mundo es porque en algún momento estos sistemas políticos democráticos en distintas latitudes dejaron de responder a las necesidades de la mayoría de la población, que dejaba de sentirse representada por estas instituciones, y entonces empezaron a migrar. Hay ahí una necesidad, yo creo, de repensar la forma como nuestros sistemas democráticos alrededor del mundo pueden empezar a responder otra vez a las necesidades de la población, de manera que la población renueve y mantenga su alianza con las instituciones de la democracia. Una democracia no puede sobrevivir si no tiene la lealtad y el apoyo de la ciudadanía. Y en ese marco, nosotros creemos que la socialdemocracia, como un sistema que establece una combinación entre justicia social y libertades públicas, puede dar una solución. Nosotros usábamos durante la campaña una fórmula, decíamos, no hay democracia sin justicia social, porque un sistema democrático que no sirve al bien común
no puede generar esa lealtad de la ciudadanía, pero no existe justicia social sin democracia, porque no puede haber justicia social en un sistema donde se coarten las libertades públicas. De manera que para nosotros esa visión, esa combinación entre justicia social y democracia que está en la raíz de los movimientos socialdemócratas, que tiene que ser reinterpretada, por supuesto, a la luz de la realidad política y económica del siglo XXI, ahí podemos encontrar una de las respuestas para el fortalecimiento de la democracia en estos momentos que tanto la necesita el mundo. Un elemento que seguramente ha cortocircuitado la credibilidad de las democracias, la respuesta también del pueblo ante sus representantes políticos es la corrupción. Y ese es posiblemente el principal caballo de batalla, junto con la inseguridad, sobre el que usted asienta el destino de su presidencia. ¿Qué ha hecho en este tiempo que lleva al frente de Guatemala para luchar contra la corrupción? Bueno, llevamos una semana, un mes y una semana. ¿Okay? Estamos... ¿Ya ha removido usted y su gobierno? No, hemos removido... a más de 1000 funcionarios. Hemos estado removiendo funcionarios, plazas fantasmas, funcionarios que evidentemente pues, estaban muy claramente involucrados con la corrupción. No hemos terminado de abrir todas las gavetas de los ministerios donde llegamos y nos saltan los casos de corrupción. Había muchísima soberbia en la forma como operaban las redes de corrupción, de manera que tampoco hacían muchos esfuerzos para maquillarla y entonces se convierten en realidades evidentes. Y estamos en este momento afinando los mecanismos para poder empezar no a denunciar y no a despedir a los corruptos, que eso es algo que se va a tener que seguir haciendo, sino sobre todo a establecer los mecanismos que nos permitan empezar a hacer las modificaciones en las instituciones, en los marcos legales, pero también en la cultura, para poder empezar a hacer un trabajo sistemático que vaya librando en los distintos espacios del Estado a la corrupción. Va a tener que ser gradual y progresivo. Nosotros en este momento tenemos control del organismo ejecutivo y nuestro compromiso es con la transparencia en el organismo ejecutivo. Hay otros organismos del Estado en nuestro sistema republicano que no están bajo nuestro control. Bueno, el Ministerio Público ya vimos quién lo controla, y en estos otros espacios institucionales de nuestra democracia entendemos que tendrá que ser un proceso gradual y esperamos colaborativo mediante el cual vayamos ampliando esta tarea y retomando la noción de un gobierno que se ejerce de manera transparente y que se ejerce no en beneficio personal de quienes llegan a ejercer el poder, sino en el sentido de servicio, que es al final la idea del servicio público. Mientras abre todas las gavetas, su gobierno ha tenido algunos objetivos claros. Por ejemplo, ha removido al responsable de la Autoridad Aeronáutica, responsable en última instancia del Aeropuerto Internacional de Guatemala. ¿Qué importancia le da a esta posición en la relación con el narcotráfico y otro tipo de problemas gravísimos en la imagen internacional de Guatemala? La remoción, para usarlo como ejemplo simplemente. En el caso de Aeronáutica Civil teníamos nosotros una combinación de incompetencia con corrupción. O sea, no únicamente había un abandono total de la función de administración efectiva de la seguridad aérea del país y del aeropuerto, que son dos ámbitos separados, sino que además había mecanismos que permitían el funcionamiento con impunidad de ciertas redes, mecanismos mediante los cuales se permitía que hubiera entradas y salidas que no eran vigiladas, etc. Lo señalo porque eso es simplemente un ejemplo de lo que ha sucedido. Cuando la corrupción penetra en un país de manera sistémica, como lo hizo en Guatemala, su alcance es en todas las instituciones del Estado, porque en todas hay algo de lo que se puede ganar. En el caso de los aeropuertos o de los puertos, es clarísimo, son puntos de entrada, se prestan para tráficos, para todo tipo de cuestiones, pero hemos encontrado
sistemas de corrupción en oficinas públicas en donde el manejo de los fondos de inversión es mínimo, pero hay plazas. Y entonces resulta que estas plazas se convierten en plazas fantasmas, donde son repartidas a los correligionarios o a los amigos o a cualquier persona que es parte de esas redes clientelares, sin que la gente llegue a trabajar, sencillamente como forma de una dádiva. La corrupción sistémica corroe todas las instituciones del Estado, pero no hay que equivocarse con pensar que en conclusión todos los funcionarios de Estado son igualmente corruptos. Sencillamente, y lo que estamos encontrando es que hay mucha gente dentro del Estado que ahora está muy dispuesta a venir y compartir información porque están sintiéndose liberados de esos grupos que vienen a controlar, que estaban controlando y que tomaban el control de las instituciones del Estado. Hay jinetes del apocalipsis en los estados amigos americanos que siempre suelen llevarles a la zozobra y en muchas ocasiones al fracaso. Estamos hablando de corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, vasos comunicantes. En todos ellos su mandato reciente está tomando acciones, como nos acaba de contar, en relación con la corrupción, en relación con la inseguridad. ¿Qué cosas han hecho? Ustedes han llegado a la conclusión de que algunas medidas han conseguido reducir rápidamente índices de criminalidad y esto lo mira el mundo de manera muy atenta. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que una de las principales amenazas contra la seguridad de los guatemaltecos es la extorsión. La extorsión se convirtió en un fenómeno que afecta la vida no solo de dueños de negocios, empresarios de toda talla, sino de gente común, que vive en un barrio, que tiene una tienda, y que terminan pagando impuestos a distintos grupos después de ser amenazados en redes que, como ya es conocido, operan desde las cárceles, ahí están los operadores, por medio de llamadas telefónicas, y desde ahí hacen sus amenazas y dan las órdenes de operación a sicarios que están afuera de las cárceles. O sea, las cárceles se habían convertido en un centro de negocios para los extorsionistas. En la primera semana que nosotros tomamos el poder, se inició una serie de requisas dentro de las cárceles del país. Ya hemos hecho 9 requisas en las semanas que vienen hasta ahora, en distintas cárceles, secuestrando el equipo de telecomunicaciones, teléfonos, cableados que habían sido instalados, aislando a los grupos que se han identificado, repitiendo muchas veces esas intervenciones para limpiar lo que se había quedado detrás. Hemos establecido un grupo especial de combate a la extorsión y se ha aumentado significativamente la presencia de unidades especiales. El gobierno de los Estados Unidos nos facilitó una serie de motocicletas que han servido para que este grupo especial tenga ahora una presencia mucho más fuerte en las zonas del país, fundamentalmente de la ciudad capital, del área metropolitana, que eran las más afectadas por este fenómeno de la extorsión. Como resultado, se han desbaratado 2 redes, ha habido cientos de arrestos, se estima que se ha logrado salvar la vida de cientos de personas porque eran en apenas unos días. Y en apenas unos días porque teníamos claro dónde estaba el problema. De la misma manera se está operando ahora, se está empezando a operar contra el tema del narcotráfico. Hemos capturado cerca de más de media tonelada de cocaína en uno de los puertos, en el puerto de San José. Se ha reestructurado en el Ministerio de Gobernación una unidad especial que integra a funcionarios del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de la Defensa, de la Superintendencia de Aduanas, para establecer un mecanismo de combate al narcotráfico y al contrabando, a los tráficos fronterizos, de manera que estamos en un proceso de trabajo
para poder adaptar a las instituciones del Estado a las formas como se manifiesta la criminalidad en nuestro país. El 7 de febrero, y estamos en el día 23, fue un día importante para Guatemala. Un día en el que no hubo ni un solo muerto por violencia en el país. No sé si es una cuestión mágica, una coincidencia o fruto de este empeño que usted nos describe. Mire, hacía mucho tiempo que no pasaba. Nosotros queremos entender como algo que es el resultado de un proceso de repliegue que hemos identificado como efecto de esta acción de seguridad por parte del Estado. Esperamos como efecto de esta acción de seguridad por parte del Estado. Esperamos que esto sea sostenible, no creemos que vaya a continuar de la noche a la mañana, nos quedemos en cero, pero para nosotros es un primer indicativo de que efectivamente pues los sectores criminales sienten que hay una presencia activa y en todo caso están tratando de entender cuáles son las acciones. Nosotros vamos a seguir adelante y para tratar de mitigar la violencia contra la población. Pero usted no es Nayib Bukele. El modelo guatemalteco no es el modelo salvadoreño. ¿Qué diferencias establece, aunque el objetivo sea parecido? Bueno, el fenómeno de las pandillas es común en toda Centroamérica, pero distinto en cada uno de los países en la forma como se manifiesta. El perfil de la criminalidad en Guatemala, por ejemplo, las pandillas tienen un peso mucho menor que el narcotráfico y que otras formas de crimen organizado. Es una situación distinta de la de El Salvador. Nosotros lo que hemos hecho es dar una respuesta de seguridad que ha sido contundente porque responde a la especificidad de las amenazas que nosotros tenemos, pero lo hacemos en el marco del respeto pleno de los derechos humanos. ¿No cree que lo haya en el gobierno salvadoreño de Bukele? Yo estoy preocupado de que en nuestro gobierno haya plena observancia y que no haya contradicción entre seguridad y derechos humanos. Enseguida podrán preguntarle también otros compañeros de la prensa, pero está en España cerrando su primera gira internacional que le ha llevado por Bruselas, por París, por Ginebra, Madrid. Aquí ha tenido reuniones al más alto nivel con la jefatura del Estado, con el presidente del Gobierno, también con empresarios y con miembros destacados de la sociedad española. En el terreno de los empresarios, en el terreno de las grandes iniciativas, ¿qué es lo que puede ofrecer Guatemala a España y España a Guatemala para la prosperidad de su país? Bueno, mire, nosotros somos un gobierno que llega con una conciencia muy clara de que si bien lo más urgente es atacar la corrupción, lo más importante es atacar los déficits de desarrollo que tenemos. Lo más importante es atacar los déficits de desarrollo que tenemos. Es ahí donde nosotros, cuando uno ve nuestro programa de gobierno, identifica las distintas intervenciones que nosotros estamos poniendo en práctica para empezar a mitigar los déficits que tenemos, que son resultado de 5 siglos de abandono y de marginación de la mayoría de la población, de 30 años de asalto corrupto al poder, que sabemos que no vamos a poder resolver en 4 años, pero que tenemos la oportunidad de sentar las bases sobre la manera como en la sociedad, actuando de manera armónica y coordinada, podemos salir adelante. En este esquema, el Estado va a estar haciendo inversiones muy significativas de infraestructura para el desarrollo en las áreas más abandonadas del país, que son áreas en donde este tipo de intervenciones en carreteras, en programas de riego, en puestos de salud, en escuelas primarias, no constituyen oportunidad, no son rentables, son espacios donde el Estado tiene que cumplir con su función de tomar los fondos con los que se cuenta de los ingresos fiscales y distribuirlos a aquellas zonas que más lo necesiten. Pero necesitamos hacer grandes inversiones en áreas de macroinfraestructura. Tenemos que ponernos al día en el aeropuerto, con los puertos, con grandes carreteras, el programa como el Metro, que estamos construyendo, empezando a construir nosotros, y estas sí son oportunidades en donde podemos contar con capital privado, nacional o internacional, para acometer estas grandes
obras de infraestructura, pero además lo que necesitamos es atraer inversión nacional e internacional que genere nuevos puestos de empleo, nuevos puestos de trabajo. Nosotros entendemos que en ese proceso de largo aliento que va a ser lograr alcanzar una sociedad con equidad, con justicia, en donde haya condiciones dignas de vida para todos, va a ser necesario que lo hagamos gradualmente, impulsando un crecimiento de la productividad y redistribuyendo eficientemente los productos fiscales de esa actividad económica. Los inversores y empresarios españoles encontrarán en Guatemala un país con brazos abiertos, un país con seguridad jurídica, un país con ganas de recibirles. En primer lugar, con certeza jurídica. En segundo lugar, con muchas ganas de trabajar juntos para precisamente generar las condiciones de productividad que el país necesita. Muchas gracias, presidente. Creo que ahora hay preguntas. Cedo, por tanto, el testigo a los compañeros de la Casa de América que gestionan esas preguntas. Muy bien. Ahora, los periodistas que queráis formular alguna pregunta al presidente de Guatemala, os pedimos que levantéis la mano e intentaremos atenderos a todos. Os pedimos que os identifiquéis primero, de qué medio sois, y luego formuléis la pregunta. Buenas tardes, gracias. Señor presidente, mi nombre es Andrés Gil, yo soy corresponsal de NTN 24, un canal latinoamericano en el cual usted ha tenido presencia permanente. Muchas gracias, presidente. Yo sé que usted tiene el foco puesto en la situación de su país, en Guatemala, pero también tiene un ojo en América Latina. ¿Cómo está viendo Venezuela? ¿Cómo está viendo la reciente, podría decirse, arremetida contra defensores de derechos humanos, contra dirigentes políticos de oposición? En fin, quiero preguntarle cuál es la visión que usted está teniendo de la situación de este año en Venezuela, año en el cual debería haber una elección presidencial libre allí en Venezuela. Gracias, presidente. Muchas gracias. Miren, más que referirme al caso específico de Venezuela, voy a afirmar que nosotros entendemos como un principio fundamental, válido para todo el mundo, la necesidad de contar con instituciones públicas que defiendan los derechos y las libertades de todas las personas. Creemos que la libertad de expresión, que la libertad de prensa son libertades fundamentales. Creemos que los sistemas electorales sobre una base democrática no son por sí solos suficientes, pero son absolutamente necesarios para poder avanzar en la ruta del establecimiento de instituciones democráticas, y creemos que eso debe regir para todos los países del mundo. Presidente, buenas tardes. De W Radio Colombia, que también lo tuvimos a usted en nuestros micrófonos cuando fue presidente electo. Le quería preguntar acerca de su reunión reciente con Vladimir Zelensky. Se cumplen 2 años de esa invasión rusa a Ucrania y quería preguntarle sobre esa reunión y sobre cómo un país como Guatemala o cómo los países que estamos fuera de Europa, Asia, cómo se puede trabajar y colaborar para que llegue la paz a ese país. Es una muy buena pregunta, porque creo que independientemente de nuestra dimensión, nuestro poder económico, nuestra posición geoestratégica, todos los países del mundo tenemos que renovar un compromiso con un orden internacional fundado en el derecho internacional, el respeto a las normas de derecho internacional, a un multilateralismo en donde todos tenemos el mismo peso a la hora de votar para tomar decisiones y crear marcos normativos, y en donde todos debemos empujar al principio de la resolución pacífica de cualquier tipo de controversia. En el caso de Ucrania, mi reunión fue en el marco precisamente de la convicción de que tenemos que hacer valer y validar los principios de respeto al derecho internacional y promover la búsqueda de resoluciones pacíficas a las crisis existentes. Presidente, una pregunta. Bueno, mi nombre es Fausto Triana, Agencia Prensa Latina.
Quería preguntarle, después de la tempestad viene la calma, dice un refrán, pero no siempre se cumple. Usted lleva muy poco tiempo al frente de la presidencia. La pregunta está dirigida sobre todo a dos aspectos. Uno, en el Congreso va a tener una situación complicada para avanzar en sus proyectos, en sus programas. Y dos, se puede pensar que a largo plazo, tal vez, porque a corto plazo no va a ser, puede haber una reconciliación o un acercamiento con las personas o esos grupos que en estos momentos no conviven con sus criterios. Gracias. En el primer caso, lo que ha sucedido en el Congreso de la República es que se ha logrado constituir una mayoría que tiene el control sobre, que tiene la presidencia del Congreso de la República y que no es hostil, que es colaborativa con el Gobierno de la República. Son 12 grupos parlamentarios distintos que se han integrado para lograr esta mayoría y con los que tenemos una relación de trabajo y tenemos más bien una relación de diálogo fructífero. Con lo segundo, mire, el problema no hay, cuando uno habla de reconciliación, generalmente está hablando de algún tipo de desaveniencia que tiene un fondo político, un fondo ideológico. La situación en Guatemala no tiene esas características. Se ha tratado de un intento de asalto al poder por bandas político-criminales que se han apropiado de las instituciones públicas para conducir desde ahí intentos de asalto y meter la mano en fondos públicos, plazas, contratos, etcétera. De manera que no se trata de una reconciliación ideológica, se trata de rescatar las instituciones de justicia y los principios de la justicia de las manos de quienes se han apropiado de ellos para violar los principios de la legalidad. Buenas tardes, presidente. Les saluda Miguel Flores del Español. Hemos seguido bastante de cerca su campaña electoral y su camino hasta donde ha llegado hoy. Queríamos preguntarle sobre la vecindad más inmediata de Guatemala. Al otro lado de la frontera mexicana, en Chiapas, se está librando un conflicto armado y una crisis migratoria que, bueno, promete o ya ha dado indicios de afectar también a la seguridad de su país. ¿Con qué ojos ve usted la situación al otro lado de la frontera mexicana y con qué ojos ve también las próximas elecciones en México que se celebrarán el próximo mes de junio? Gracias. Bueno, la situación de la frontera es preocupante. Evidentemente hay un desplazamiento de luchas entre distintos grupos de narcotraficantes hacia el sur de los Estados Unidos mexicanos. Nosotros hemos hecho, yo diría, dos acciones en dos direcciones que son complementarias. En primer lugar, hemos ordenado al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa de reforzar la presencia y el control sobre las áreas fronterizas con México, que precisamente han sido áreas que en los últimos años han estado fuera del control del Estado guatemalteco. Entonces ahorita hay un proceso de retoma de control y por el otro lado estamos ya en conversaciones con los socios regionales para trabajar en conjunto respuestas a un fenómeno como la migración o a una problemática de seguridad en donde estamos claros que es tarea colaborativa, ya que ninguno de estos fenómenos se limita y se agota dentro de las fronteras de nuestro país. Requiere una integración y una colaboración de los distintos países con los que compartimos responsabilidades, oportunidades y retos en el marco de estos fenómenos. Buenas tardes, Luis Blandón de Coyuntura, un medio de Centroamérica creado por jóvenes centroamericanos. Mi pregunta va un poco más ligada a la región centroamericana. Hemos visto que Nicaragua se ha convertido en un problema serio para la región
y en los últimos años Guatemala ha guardado silencio. ¿Cómo va a ser su política exterior con el caso de Nicaragua? Hemos visto que cerró el consulado en Guatemala hace poco, y también cuál es su opinión con respecto a la política de destierro que está aplicando Daniel Ortega. Mire, en Centroamérica nosotros tenemos que desarrollar estrategias para mantener vivo y activo ese objetivo de integración regional que hemos mantenido y con el que hemos funcionado durante algún tiempo. En este momento las condiciones en la región no permiten que se lleve a cabo un diálogo político, porque existen problemas en términos inclusive de la medida en que algunos de los países cumplen o no las condiciones mismas que se establecieron en el protocolo de Tegucigalpa, pero creemos que es necesario continuar el diálogo a nivel técnico para seguir buscando respuestas que vayan generando procesos de integración entre los pueblos, entre las economías, esperando el momento en el que esto pueda continuar desde el nivel político. Buenas tardes, presidente. Celia Vidal, de Radio Nacional de España. Hablaba usted de aumentar ese desarrollo a través de producción. Quería preguntarle si esa producción lleva el apellido sostenible, sabiendo la biodiversidad en la que cuenta su país, y también cómo va a compaginar esta producción con sus políticas medioambientales. Y en la misma línea, la segunda pregunta, también quería preguntarle sobre todas las comunidades indígenas que en el momento de la exclusión de Telma vimos que se quedaban un poco huérfanas quizás, ¿no?, de sus querencias y de sus intenciones. Si usted está manteniendo diálogo con estas comunidades y qué es lo que más le preocupa, en qué punto están. Gracias. Bueno, sobre el tema sostenible, la respuesta es sí, absolutamente. Nosotros entendemos que para nosotros el desarrollo es un desarrollo sostenible y verde, y nuestras políticas van a ir orientadas en la dirección de procesos de desarrollo que no solo protejan, sino que fomenten y que hagan crecer el patrimonio natural de nuestro país de distintas maneras. Con las comunidades indígenas, efectivamente, mire, los problemas que nosotros enfrentamos cuando hablamos de una pobreza de cerca del 60% o de una desnutrición en niños menores de 5 años del 50%, del país, estamos hablando de fenómenos que se concentran en poblaciones indígenas que han sido tradicionalmente las más olvidadas. Cuando yo hacía referencia al comienzo en la intención de nuestro gobierno de hacer inversión en infraestructura productiva en las áreas más abandonadas del país, nos referimos precisamente al área del altiplano indígena, de las Verapaces y del Corredor Seco, que son las áreas donde se encuentra esta concentración y en donde vamos a hacer en estos 4 años un verdadero esfuerzo para lograr que estas poblaciones tengan un salto cualitativo en términos de su acceso a condiciones, a servicios básicos de salud, de educación, de medio ambiente, de sanidad, etcétera. Y el diálogo con los pueblos originarios lo estamos manteniendo. Nosotros comenzamos, los pueblos originarios, bueno, ellos fueron de los que lideraron el proceso de resistencia ante los esfuerzos que estaba haciendo estas élites político-criminales, y nosotros ya en ese momento entablamos un diálogo con ellos directo, no solo eso, sino que además construimos diálogos entre ellos y otros actores de la sociedad, el sector privado en particular, y estamos manteniendo el diálogo con ellos en el sentido de la construcción de una agenda del desarrollo que empiece a atender las necesidades enormes que existen para este sector, pero sobre todo que lo haga de una manera en donde ellos son parte de ese proceso de diálogo que va encontrando solución a los distintos problemas. Y estamos discutiendo, por ejemplo, en este momento la institucionalidad indígena, que fue el resultado de los acuerdos de paz, está siendo objeto de un análisis conjunto
para ver en conjunto entre las organizaciones de los pueblos originarios y el gobierno de la República, para ver de qué manera los adecuamos a los retos que tenemos para lograr ese proceso de inclusión para el desarrollo. Hola, buenas tardes. Soy Susana Gaviña de ABC. Quería seguir un poco con el tema de Consuelo Porras, con la que mantiene usted un pulso, una guerra fría, como dicen. ¿No le preocupa que las personas que están encarceladas por haber denunciado corrupción, hay varios fiscales, activistas, periodistas, se conviertan en rehenes de esta señora, como el caso de Rubén Zamora, que ayer tenía juicio y se lo han vuelto a cancelar? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo por estas personas? Bueno, sí, me preocupa, número uno. El número dos, me ocupa. Nosotros, muy concretamente en el caso de José Rubén Zamora, al día siguiente de que yo tome posesión, el nuevo ministro de Gobernación fue personalmente a la cárcel para, donde se encuentra detenido José Rubén Zamora, para dar órdenes inmediatas de terminar con las condiciones que eran prácticamente de tortura en la que lo mantenían, y para poder garantizar para él y para todos los demás prisioneros que se encuentran en esa situación las condiciones de detención dignas. El Ejecutivo no puede intervenir en el legislativo y en el sistema judicial, y en consecuencia no depende de nosotros el que las causas puedan terminarse. No podemos dar una orden para que eso cese, pero estamos claros de que en todo caso en donde el Ejecutivo ha sido parte de una acusación, que hay algunas de esas, estaremos estudiando el caso para ver la forma como efectivamente tratar de establecer claramente las cosas, y en el ínterin estamos garantizando que la gente no sea sujeta a abusos en el marco de su detención. Pues muchas gracias a todos los periodistas que habéis formulado las preguntas, y gracias también al presidente de Guatemala, al presidente de la agencia EFE por venir, y gracias a todos por venir aquí a Casa de América. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y desde esta manera, como ha finalizado esta importante